Mi esposo, el título que el Señor nos da para esta palabra hoy es La cruz, el plan perfecto. Pero para poder llegar a la cruz necesitamos saber, cada uno de nosotros, cómo están nuestras raíces. ¿Qué le habló el Señor durante todo el mes de enero que estuvimos hablando de las raíces? ¿Qué pudo usted encontrar allí? ¿Cómo está la condición de sus raíces? ¿Están bien? ¿Están muy mal? Usted dice, no, definitivamente yo necesito cortar todas las raíces que tengo o una que otra se salvará por ahí. Si no ha hecho ese análisis, si no ha hecho esta oración, si no ha hecho este proceso con el Señor, yo lo invito a que lo haga, para que la palabra que escuchamos no sea en vano, para que no sea solo venir y escuchar palabra y ya, que la palabra se olvide. Cuando el Señor empieza a hablar a nuestra vida es porque el Señor quiere hacer procesos y el Señor no habla en vano. Así es que recordemos que a través de las raíces vimos que fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? De una manera perfecta, de una manera preciosa que el Señor nos entretejió, que dentro de nuestras raíces no todas son malas, también tenemos cosas buenas, que dentro de las raíces intergeneracionales no todo lo que aprendimos fue malo, porque también nuestros padres, nuestros cuidadores nos enseñaron cosas buenas. Pero si tenemos más cosas malas que buenas, entonces ahí es donde empieza nuestro trabajo. Y a través de las raíces también vimos que necesitamos tener unas bases sólidas para poder llegar a ser, como Pablo le dice a Timoteo. ¿Usted es de confianza? ¿Usted es una persona confiable? ¿Confiable para qué? Porque Pablo le estaba hablando es confiable en cuanto a la palabra de Dios. Yo le puedo, Timoteo, confiar a usted la enseñanza de la palabra y sé que usted va a ir a enseñar lo que yo le enseñé sin cambiar nada, sin querer acomodar la palabra para agradar a otros, para que otro se sienta bien, para que otro se sienta a gusto, para que otro permanezca en la congregación, para que otro lo admire, para que otro lo aplauda. Ya usted hizo ese análisis con el Señor. Señor, yo soy una persona digna de confianza, yo soy una persona madura espiritualmente, yo soy esa vasija donde tú puedes depositar tu palabra y estar tranquilo de que lo que tú me has enseñado, eso es lo que yo voy a ir a enseñar. Pregúntele al que tiene al lado, dígale, ¿usted es maduro o lo envuelvo en papel periódico? Pero pregúntele, sin miedo, sin miedo. Se acostaron a dormir pues con Pimpinela, con este concierto de música de planchar que nos tienen ahí. ¿Estamos vivos? ¿Usted está vivo? ¿Usted está vivo? Por aquí están vivos, por aquí se acostaron a dormir. ¿Ustedes están vivos? Ah, bueno. Bien atentos pues. Para alcanzar la sanidad de nuestras raíces y la firmeza de ellas y la madurez que necesitamos, tenemos que ir a la cruz. ¿A dónde tenemos que ir? Pero no de una manera religiosa o superficial, porque muchos en la iglesia cristiana han abrazado algo que no conocen. Tal vez no estás abrazando la cruz, estás abrazando un árbol, pero no la cruz. La cruz significa sacrificio, entrega, obediencia, rendición. Desde Génesis, todo el evangelio gira y apunta a la cruz, al sacrificio de la cruz. Sin el sacrificio de la cruz no hay sanidad, no hay libertad, no hay esperanza, no hay un futuro. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, usted y yo estaríamos como el resto de las religiones, creyendo en yo puedo, yo soy capaz, yo salgo adelante, los dioses, el universo me ayudarán, que todo se alinee a mi favor, creyendo en cosas sin sentido. Y por eso hoy vamos a empezar analizando varios acontecimientos y símbolos en el sacrificio de Jesús para que podamos entender un poquito más lo que la cruz significa. Tal vez usted diga, no, pero yo ya sé. Ah, bueno, vamos a ver si sí sabe. Porque muchas veces en nuestra religiosidad decimos, porque yo también lo he hecho,
Ay, otra vez, pero yo ya me sé eso. Vamos a ver si sí sabemos. ¿Qué significa la cruz en nuestra salvación? Y vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 19. ¿Quién no trajo Biblia? Préstenle Biblia, por favor, a los que no trajeron. Evangelio de San Juan, capítulo 19. Yo tengo la nueva versión internacional. Recuerde que irse para la iglesia sin Biblia es como irse para el colegio sin bolso. ¿En qué va a hacer la tarea? ¿En qué va a tomar nota? Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el Rey de los Judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Y tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», le replicó Pilato. «Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta de que tengo poder para poner en libertad o para mandar a que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba», le contestó Jesús. «Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande». Y desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo». Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia fuera y se sentó en el tribunal, en el lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. «Aquí tienen a su rey», dijo Pilato a los judíos. «Fuera, fuera, crucifícalo», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», replicó Pilato. «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron los jefes de los sacerdotes. Y entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Y Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en el que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en arameo, en latín y en griego. «No escriba Rey de los judíos», protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los judíos. «Lo que he escrito, escrito queda», contestó Pilato. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, damos gloria a tu nombre por tu palabra. Damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiarla, de escudriñarla, de aprender de ella, de encontrarte a través de ella. Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos vida eterna, en tu palabra tenemos dirección. Tus palabras son más dulces que la miel para nuestra vida. Tu palabra es nuestra fortaleza, Señor.
Y te rogamos en esta mañana, quita, Señor, de nuestra vida toda comezón de oír, quita todo lo que quiere interferir en este momento para que nosotros no escuchemos y no estemos atentos a tu voz. Habla a nuestro corazón porque necesitamos escucharte. Quita todo adormecimiento, Señor. Quita todo lo que no quiera que tu palabra se glorifique en este lugar, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma y en todo nuestro ser, y que seas tu Espíritu de Dios quien dirija este tiempo, porque todo lo que hacemos lo queremos hacer para tu gloria y para tu honra. A ti damos toda la alabanza en el nombre de Jesús y nos disponemos a escucharte, Señor. Amén y amén. Miren, aquí encontramos la historia de Jesús cuando fue juzgado, ¿cierto? Y encontramos varias características dentro de esta historia. Y vamos a empezar a ver algunas de estas características. Vemos en esta historia que los soldados romanos, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que ellos tan queridos, tan formales, tan atentos, tan de la casa, se pusieron a trabajar e hicieron una corona de qué? De espinas. Vemos a esos soldados romanos preparando la corona de espinas y se la pusieron a Jesús en la cabeza. Y no solo se conformaron con poner la corona de espinas, ¿qué más hicieron? Le pusieron un manto de color. ¿Por qué púrpura? ¿Qué significa el color púrpura? Pero estamos abrazando la cruz y el sacrificio, ¿cierto? Pero no sabemos qué significan las cosas. Allí es donde encontramos un evangelio vacío y un evangelio sin sentido, un evangelio donde hoy estamos y mañana al primer tropezón salimos volados, porque no hemos entendido muchas cosas de la palabra. A Jesús ya lo habían latigado, tenía su espalda destrozada, estaba vuelto nada, estaba ensangrentado, y llegan los soldados y lo cubren con un manto púrpura, y ellos pensaron que estaban ridiculizando a un supuesto rey judío. El color púrpura simboliza en la Biblia el sacerdocio y el reinado. Los que se vestían de púrpura eran los reyes. Por eso lo que los soldados estaban haciendo era una supuesta burla. Pero lo que para ellos era una burla, para el cielo era el cumplimiento de una profecía. Y para usted y para mí era un símbolo de esperanza. Para usted y para mí era un camino que se estaba abriendo. ¿Y sabe qué? Dígale al que está a su lado, dígale, nada en el sufrimiento de Jesús fue una casualidad. Mire, cada gesto, cada objeto, cada palabra hablaba un lenguaje antiguo que había sido entregado en Génesis, desde el principio, desde Génesis. ¿Qué simbolizan las espinas de la corona? Las espinas de la corona de espinas no aparece por primera vez en los evangelios. Las espinas de la corona aparecen por primera vez en Génesis. Cuando Adán y Eva pecan y entra el pecado al mundo, ¿qué es lo que Dios le dice a Adán? Cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿por qué te estás escondiendo? Ay, es que la mujer que me diste. Adán, ¿por qué eso deciste? No, eso fue culpa de Eva. Y Dios escucha a Adán, Dios escucha a Eva, a la serpiente no, porque nosotros no escuchamos al diablo, no le preguntamos, amén. Y entonces Dios empieza a dictar lo que cada uno se había ganado, porque no es que Dios sea un Dios castigador. Ellos sembraron y ellos recogieron. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Adán? Espinos y cardos te producirá la tierra. Espinos y cardos te producirá la tierra. Y esas espinas son el símbolo visible de la maldición, del quiebro entre Dios y el hombre. Y cuando Jesús recibe la corona de espinas, está tomando sobre su cabeza el efecto completo del pecado humano. Y no solo el dolor físico, es el dolor espiritual, es la caída, es la carga espiritual que tenemos nosotros a causa de la desobediencia. Mire, cuando Dios crea
la tierra, la hace de una manera especial. Adán no se tenía que preocupar. Adán se alimentaba, Adán cuidaba el huerto del Edén, pero él no tenía que sudar la gota gorda esperando que la tierra produjera frutos. La tierra le producía frutos porque era la bendición que Dios le había dado. Pero en el momento en el que Adán desobedece, entonces le tocó sudársela para poder recibir el alimento. ¿Por qué las espinas en la cabeza de Jesús? ¿Qué representan las espinas en la tierra? Diga conmigo, las espinas representan dificultades, problemas, preocupaciones. ¿Se durmieron? Ah, no. ¿Qué representan? Diga dificultad. ¿Usted tiene dificultades? ¿Quién tiene dificultades? ¿Quién tiene problemas? ¿A quién le da ansiedad? Alexa, todo aquello que nos aparta de la relación con Dios es una espina. Todo aquello que me aparta de la relación con Dios es una espina. Adán no tenía preocupación, pero llegan las preocupaciones. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? Que dice que el sembrador salió y regó la semilla y algunas de esas semillas cayeron entre espinos. ¿Y qué pasó con esas semillas que cayeron entre los espinos? Empezaron a crecer, qué maravilla, empezaron a crecer. Y después de que crecieron un poquito, las espinas las ahogaron. Mire, lo que esta parábola significa es que no es que la palabra no se reciba, sí se recibe. Cada 8 días recibimos palabra, 2 veces a la semana. Y yo espero que usted no se conforme con 2 veces, 1 vez a la semana. Yo espero que usted todos los días reciba palabra de Dios, pero que usted sea consciente de cuáles espinas están ahogando la palabra de Dios en su vida. Porque esa semilla empieza a crecer y llega un momento donde no sé si usted se ha dado cuenta que llega un momento donde a usted se le olvidó todo lo que Dios le prometió. Y llega la dificultad y uno dice, me quiero morir, me voy a tirar de un primer piso. Me voy a ahorcar con un espagueti cocinado. ¿Cierto? Entra uno en crisis, en dificultad y a uno se le olvida todo lo que Dios le prometió y las espinas impiden el crecimiento, haciendo que usted y yo no produzcamos fruto. ¿Por qué un árbol no produce fruto? Porque hay problemas en sus raíces. Y hay árboles que producen frutos, pero que usted dice, no, ¿qué frutos más malos? Es porque el problema está en las raíces, no está en los frutos. Las espinas son los afanes, son las preocupaciones, son las ansiedades que nos consumen el tiempo y la atención. ¿Usted tiene espinas? ¿Le están consumiendo el tiempo? ¿Cuánto tiempo dedica usted a su relación con Dios? Tengo mucho sueño y me levanto más tarde y me cogió el día, como a mí. A mí me coge el día, yo apago la alarma y yo no duermo, yo entro en coma. Y a veces apago la alarma dormida y no me di cuenta. Pero tengo una alarma que no necesita batería, que me dice miau, miau. A veces no funciona porque no sé qué le pasa. Pero a veces sacamos muchas excusas y andamos de afán y el día tiene 24 horas y a uno le rinde más que a otros, a veces no nos rinde y entonces ahí tenemos la primera espina. El tiempo no rinde porque soy desordenado, eso es la verdad. El tiempo no rinde porque yo no soy buen administrador, el tiempo no rinde porque yo no me planeo con tiempo. Y entonces nos dejamos que las espinas ahoguen la palabra que el Señor nos ha dado y que nos aparten de la relación con el Señor. Llega también el engaño de la riqueza, los placeres de la vida que hacen que los deseos se vuelvan más importantes que Dios mismo. Usted está afanado por conseguir, conseguir y conseguir.
y está desayunando hoy y está pensando en el desayuno de mañana. Y todavía no se ha tomado el primer trago de chocolate y ya está diciendo, ¿qué voy a desayunar mañana? Y no tiene plata y se mete en deudas. Y después está ahogado pensando cómo va a pagar las deudas. Y olvidamos que el Señor dice, vengan a mí todos los que están. ¿Y qué más? Y en la otra parte. No, y lleven mi yugo y tomen su cruz, pero nos decimos la mitad. Yo voy al Señor, pero estoy tomando la cruz. Yo voy al Señor, pero yo estoy descansando en Él. Yo voy al Señor, pero yo estoy esperando en Él. Mire, cuando uno tiene dificultades en el área económica, el enemigo sabe. Y el enemigo es experto en ponerle a uno trampas. Pero allí es donde viene mi relación con Dios. Y se los voy a contar así chiquitito como un testimonio. Nosotros manejamos una tarjeta de crédito que usamos porque da puntos y con los puntos podemos comprar cosas, ¿cierto? Dice uno que es gratis, pero no, uno ya pagó eso. Entonces, se llega la fecha de pagar y el enemigo sabe por dónde tocar porque a veces no hay plata y faltan 3 días para pagar la tarjeta. Y es como si hubiese un automático allá en ese banco y llaman a mi esposo y le ofrecen una refinanciación de crédito. Y refinanciar una tarjeta de crédito es ahogarse, porque lo que uno ya va a acabar de pagar, que lo sacamos a 1 o 2 cuotas, ellos se lo refinancian a 1 año y los intereses son altísimos. Y entonces, cuando no hay plata, el banco llama y yo le digo, ay, llamo al diablo. Porque lo pone a uno a dudar, porque como no estamos viendo la provisión, entonces uno lo piensa y dice, bueno, sí, y ahí me salgo, pero le preguntamos al Señor, y he aprendido por experiencia que aprendemos a descansar en el Señor y la provisión llega. El Señor no nos deja avergonzados, pero tenemos que tomar la cruz, ir en pos de Él. Necesitamos aprender a descansar en el Señor. Mira, el resultado de las espinas que tenemos en nuestra vida no es que se muere la planta inmediatamente, sino que se sofoca y se hace infructuosa, se apaga, porque nos desesperamos, porque nos angustiamos. Era necesario entonces que el varón perfecto Jesús llevara esa corona de espinas y derramara su sangre para limpiarnos. Y hay algo más profundo aún, y está en Génesis 22, cuando Abraham va a ofrecer a Isaac, ¿cierto? Génesis 22:13. ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham toma a su hijo, lo lleva al monte Moriah, donde Dios le dice, entrégame a tu hijo. ¿Y quién lleva la madera para el sacrificio? ¿Quién? El hijo, ¿cierto? Pero cuando Abraham va a sacrificar al hijo, Abraham aún tiene confianza en Dios y el hijo Isaac pregunta, papá, bueno, aquí llevamos la madera, tú llevas el cuchillo, vamos al monte, felices, contentos, pero ¿y dónde está el carnero para sacrificar? Abraham no le dice, es que es usted mi hijo. No, Abraham le dice, Dios proveerá para el sacrificio. Y cuando Abraham acuesta a Isaac, yo no sé qué estaba pasando por la cabeza de Isaac, la palabra no lo dice, entonces no vamos a inventar. Pero el Señor le dice, no lo sacrifiques, no lo sacrifiques. Y Abraham levanta la mirada y ve, oh maravilla, ¿a quién vio Abraham? A un carnero que tenía sus cuernos trabados en un zarzal. El carnero no solo estaba por ahí. Ay, no, Abraham alzó los ojos y vio al carnero que pasaba por allí y dijo, ese es, voy a ir a coger ese. No, Abraham vio al carnero que estaba trabado por los cuernos en un zarzal. Y un zarzal está lleno de espinas.
Un zarzal está lleno de espinas. Estaba atrapado por las espinas y ese carnero muere en lugar del hijo. Y siglos después, en el mismo monte Moriah, el hijo carga el madero y el hijo, el cordero perfecto, sin mancha, está atrapado en una corona de espinas. ¿Vamos entendiendo un poquito cómo toda la palabra va apuntando al mismo punto? A Cristo y al sacrificio de la cruz. Como nada en la Biblia es por casualidad. Y nada en la Biblia apunta a usted y a mí, todo apunta al sacrificio de Jesús. La Biblia nos muestra a Dios en todo su esplendor. No le preguntemos a la Biblia, ¿y qué me dice aquí de mí? No, ¿qué me dices de ti? Porque entre más veo a Dios en su santidad y en su perfección, más imperfecto y más pecador me veo yo. Y entre más imperfecto y más pecador me veo yo, más puedo acercarme al Señor y a su misericordia y decir, yo te necesito. Amén. El Hijo es entregado, no hay reemplazo. El carnero anuncia la profecía, pero Cristo la hace realidad. El manto púrpura, como les decía ahora, el manto púrpura está reservado para la realeza, para el sacerdocio. Aparece en el tabernáculo, en las vestiduras del sumo sacerdote y en los objetos sagrados. Y cuando los soldados cubren a Jesús, creen que se están burlando, pero están declarando una verdad eterna. ¿Cuál verdad? Que Cristo es Rey de Reyes y Señor de señores. Que no hay otro rey, no hay un rey diferente, no hay otro rey que gobierne con espada, sino con entrega, como lo hace Jesús. Él es un rey que no toma tronos, sino que entrega su vida. Él es un rey diferente, por eso usted y yo somos diferentes. Por eso usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, elegidos para qué, ¿qué fue lo que el Señor nos habló el miércoles? Para hacer sacrificios agradables a Él. La corona, el cordero y el rey, todo apunta a una sola verdad. El carnero atrapado en espinas, el hijo cargando la maldición, el rey vestido de púrpura, el sacrificio que fue aceptado. Nos apuntan y nos muestran que la cruz no fue un fracaso como muchos lo han visto, que el ministerio de Jesús fracasó, que su venida a la tierra fracasó porque murió. El que lo ve así es porque está ciego, es porque no ve más allá, es porque no ha entendido. La cruz es la culminación del plan iniciado en Génesis y la cruz es la culminación del plan, pero es el inicio de la esperanza para nosotros. Sin cruz no hay. ¿Qué no hay sin cruz? Diga, yo sin cruz estoy frito. Pero aún falta algo más. Hay algo más inscrito en la cruz. ¿Qué es lo que dice la inscripción en la cruz? ¿Qué fue lo que Pilato mandó a poner allí? Rey de los judíos, que lo vemos mucho en la iglesia católica, ¿cierto? Que dice INRI. INRI. ¿Sabe usted en cuántos idiomas estaba escrito el INRI? En 3. ¿En cuáles? ¿Y por qué? Eran políglotas. ¿Sabe usted qué significa para nosotros INRI? Dígale al que está a su lado, dígale, oiga, ¿usted ya vio el INRI? Pero no me vaya a decir, vea, el pastor Fernando tiene el instituto y se llama INRI, Instituto del Reino Implantado. No, no es ese INRI, es el INRI, la inscripción que colgaba en la cruz. ¿Y saben ustedes por qué en la cruz se colgaba una inscripción? Para decir usted por qué estaba colgado en la cruz. Bueno, usted no, el que estaba ahí, porque en esa época no nos tocó, gloria al Señor. Cada persona que moría en la cruz tenía un letrero encima que decía por qué lo habían montado a esa cruz. Ladrón, vea,
ladrón, ¿qué más? ¿Por qué más lo mataban? Por asesino, por un montón de cosas que aparece que podían llevarlos a la muerte. Allá no era la silla eléctrica, no era la cámara de gas, no era la inyección letal, era la cruz. Pero aparte de que lo colgaban, entonces lo exponían públicamente con su pecado. La cruz de Cristo, obviamente, no tenía ningún pecado, pero tenía una verdad. Rey de los judíos. Y Pilatos ordenó escribir este título en 3 idiomas, ¿cierto? Hebreo, griego, latín. Esta traducción dice arameo, que era el idioma que hablaban allí en Jerusalén. Hebreo, griego y latín, para que todos los que habían en la fiesta de la Pascua, porque es que eso no es casualidad. Recuerden que había una fiesta el día que Jesús murió y era la fiesta de la Pascua, donde todos los judíos subían a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Jesús no murió un día cualquiera. Jesús murió el día que el pueblo recordaba y celebraba la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Dios mío, santo Señor, ayúdanos. La Pascua significa el paso. ¿Y qué ordenó el Padre que se hiciera en la Pascua? Que se sacrificara un cordero, un primogénito, sin mancha, sin defecto, perfecto. Recuerden que cuando Israel estaba preso en Egipto, Dios mandó que sacrificaran el cordero, que comieran pan a la carrera, hierbas amargas, que no dejaran fermentar el pan, sino que tenían que comerlo a la carrera porque tenían que salir, y que con la sangre del cordero pintaran los dinteles de la casa para que el ángel de la muerte que iba a pasar por allí no matara a los primogénitos. ¿No matara a quién? Vamos entendiendo entonces nosotros por qué vamos derrumbando muchas mentiras que decimos, pinto los dinteles de mi casa con la sangre del cordero para que el diablo no entre. ¿Usted tiene cuántos primogénitos tiene en su casa? A veces ni siquiera el primogénito. Pero eso suena bonito, suena poderoso y suena fabuloso. No, entendamos la palabra. Todo lo que vemos en la palabra apunta a Cristo, no a usted ni a mí, apunta a Cristo. Y si el Señor mandó a pintar los dinteles de la casa, era porque decía, solo hay un cordero que quita el pecado del mundo, solo hay una sangre que va a lavar, que va a limpiar, y al lavar y a limpiar el pecado de la humanidad, entonces vamos a estar protegidos por el Dios Santo, por el Dios poderoso. Entonces, la Pascua era eso. Celebraban, mataban el cordero, anunciando que iba a venir un cordero perfecto y que ese cordero perfecto iba a limpiar el pecado de la humanidad, que ese cordero perfecto nos iba a dar esperanza. Y entonces en la Pascua estaba todo el pueblo allí en Jerusalén. Y como todo el pueblo estaba allí, entonces Pilato mandó hacer en los 3 idiomas, porque recuerden que el pueblo estaba disperso. Habían pueblo que hablaba en otros idiomas, y aparte de eso también había pueblo que no era pueblo de Dios, como eran los romanos y como eran los griegos. Y todos los que habían allí en la fiesta de la Pascua y en los alrededores pudieron entender lo que decía. Y allí es donde se cumple la palabra en Filipenses, que dice, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y eso era lo que se estaba viviendo allí en aquel momento, que todo el que leyera pudiera entender que Jesús era el Rey de Reyes. Él era el Rey. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y a pesar de la oposición de los líderes religiosos que leímos aquí que decían, no, pero ¿por qué lo va a poner así? Que baje ese letrero y diga que este dijo que era el Rey de los judíos. ¿Y qué dice Pilato? Lo que está escrito, escrito está. ¿Y ese fue el plan de Pilato?
¿Ese fue el plan de quién? Fue el plan de Dios para el cumplimiento de la promesa. No lo quiso cambiar, no porque no quisiera, sino porque Dios estaba cumpliendo una profecía allí. ¿Qué significa INRI en hebreo? En hebreo, INRI significa que será el cumplimiento para el pueblo judío y es la proclamación del cumplimiento de las profecías mesiánicas, de todas las promesas hechas por Dios. Eso significaba INRI para los judíos. El latín era el idioma del Imperio Romano y era una declaración del poder político. Era una declaración que ante el poder político de la tierra, la autoridad de Jesús trasciende la del César. ¿Recuerdan que no hay, la palabra dice que no hay gobernantes que no hayan sido puestos? ¿Y por qué dudan, pues? A esa, ve y dímele tú que se quede por allá. ¿Cierto? El cielo gobierna por encima de todo imperio, por encima de todo gobierno. Y lo que la inscripción estaba anunciando para los romanos es que Jesús trasciende la autoridad del César, que el gobierno humano no está por encima del gobierno de Dios. Y lo que eso significa para nosotros es que nosotros estamos llamados primero a obedecer a Dios antes que a las autoridades. Nuestra autoridad suprema es Jesucristo. Y en el griego, que era el idioma de la cultura y la filosofía, donde todos esos filósofos trataban de entender el origen del universo, el por qué las cosas se daban así, es decir, ¿qué fue primero, la gallina o el pollo? ¿Qué fue primero, verdad? ¿La gallina o el pollo? La gallina. El que diga que el pollo hay que mandarlo a que lea Génesis. ¿Cierto? La gallina fue primero que el pollo, pero los filósofos y los pensadores querían ponerle lógica a todo. Y al escribir INRI en griego, lo que estaba anunciando el Señor es que Jesús es la verdad, Jesús es la palabra, Él es el logos y Él es el que le da sentido a la vida humana. Por eso el que no tiene a Cristo no tiene nada, no tiene sentido, no tiene dirección. Usted y yo no necesitamos ponernos como los griegos, los filósofos, a pensar, a tratar de entender a Dios no lo entendemos, a Dios lo amamos, a Dios lo abrazamos, a Dios lo obedecemos. Cuando usted y yo, a través de lo que hemos visto, porque mire, lo que uno ve lo deja marcado. A través de lo que uno ve por ahí, las imágenes, uno se pone a imaginarse a Dios y ¿qué le da? A usted no le da susto al leer la palabra decir que la tierra es el estrado de los pies del Señor. O sea, la tierra que es tan grande y que Dios ponga un pie ahí. ¿Usted se imagina la inmensidad de Dios? Es algo que si nos ponemos a imaginar nos asustamos y nos apartamos del Señor, porque nos falta el otro pedazo. Y es que ese Dios grande, ese Dios alto y ese Dios sublime se hizo hombre. Y no tenemos que imaginarlo así, tenemos que vivirlo en su amor, en su perdón y en su bondad. Amén. La cruz de Cristo es nuestra llave a la libertad. INRI nos revela que Jesús es Rey sobre todas las esferas de la vida y que el rechazo humano por Cristo no invalida la verdad divina. La humanidad puede negar a Cristo todo lo que quiera, pero eso no significa que Cristo no sea real, que su verdad divina no sea real y que la salvación solo viene a través de un rey que fue coronado con espinas, vestido de púrpura y crucificado. Pero para empezar a limpiar nuestras raíces, a sanar, a cortar las malas que hay en nuestra vida, es necesario entender que usted y yo solos no podemos llegar a la cruz. ¿Quién nos lleva a usted y a mí a la cruz? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no me lleva a la cruz, yo no voy a ir a la cruz. Si usted y yo no tenemos el Espíritu Santo, estamos perdidos.
El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos redarguye, nos corrige, nos instruye. El Espíritu Santo es quien nos lleva a la cruz y el Espíritu Santo es quien nos dice, acepta a Cristo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Cristo hizo su obra salvadora. Eso es como, vamos a ponerlo de una manera sencilla. Digamos que mi esposo hizo el almuerzo. Digamos que mi esposo hizo el almuerzo. Y yo soy la encargada de servírselo a mis hijos. Yo se los pongo y yo les enseño a comer. Después de que yo le ponga el plato en la mesa, todos los nutrientes, ¿de quién es la responsabilidad de comérselo? De los hijos. Mire, eso es lo que hace. Cristo hizo el sacrificio. O sea, Cristo hizo el almuerzo, para que entendamos la imagen, la analogía que le estoy poniendo. Cristo hace el sacrificio. El Padre provee el alimento, Cristo hace el sacrificio y el Espíritu Santo viene y nos lo pone en la mesa. El Espíritu Santo es quien nos convence. Si el Espíritu Santo nos viene a nuestra vida, nosotros nunca vamos a llegar a Cristo. Por eso pregúntese, ¿a qué cruz estoy yendo yo? Porque a la cruz no se llega por medio de razonamientos. A la cruz no se llega por medio de rituales. A la cruz no se va una sola vez. ¿Cada cuánto vamos a la cruz? Todos los días vamos a la cruz. Pregúntese, Señor, yo todos los días voy a la cruz. Porque a veces somos rapiditos para contestar, ¿cierto? Ya sabemos contestar. Ya sabemos, si alguien nos pregunta, ¿qué significa la cruz? Yo sé contestar. Lo que no sabemos es cuánto vivimos de esas verdades que el Señor nos ha enseñado. A la cruz no se va una sola vez, a la cruz se va todos los días. Todo pensamiento lo tenemos que llevar cautivo a la obediencia en Cristo. Cuando usted esté cansado, dígale al que está a su lado, vaya a la cruz. ¿Qué va a hacer cuando esté cansado? Pero hablen pues, hombre. ¿Qué va a hacer cuando tenga afán? ¿Qué va a hacer cuando esté angustiado? ¿Qué va a hacer cuando esté preocupado? ¿Qué va a hacer cuando el Señor le señale un pecado? No al que le está señalando el pecado ir a ponerle problema. Vamos a la cruz, vamos a la cruz. Aprendemos a ir a la cruz, aprendemos a preguntarle al Señor. Mire, muchas veces vamos a la cruz a echarle una retahíla. La cruz habla y la cruz nos muestra el pecado, porque el que murió en la cruz es santo. Y nosotros que nos acercamos a la cruz somos pecadores. Eso no significa que la cruz nos aplasta. No, la cruz nos levanta. La cruz nos restaura y la cruz nos da esperanza. No es que usted pecó y ya, no, yo ya no me puedo acercar. No, acérquese con más diligencia y reconozca su pecado. Así como nos hablaba el Señor el miércoles a través de las raíces intergeneracionales, que son patrones de pecado que hemos aprendido, que no hemos confesado y que no nos hemos arrepentido. Es momento de arrepentirnos. Lo más importante es, si ya sabes qué significa INRI, Cristo es tu Rey, Cristo es tu Señor. Yo lo invito a que usted se vaya para su casa y le pregunte al Señor, Señor, tú eres el Rey de mi vida, yo he abrazado tu soberanía, yo estoy abrazando tu reinado, yo estoy abrazando tu gobierno en mi vida o soy yo el que quiero gobernar, soy yo el que quiero hacer justicia propia, soy yo el que, como hablábamos el miércoles, el que decido a quién amo y a quién no amo, a quién perdono y a quién no perdono, a quién ayudo y a quién no ayudo. Y el Señor lo dice muy claro en la palabra,
¿A quién debemos ayudar? Al prójimo, sobre todo al que no colabora. Al prójimo que no colabora. Si usted ora por sus amigos, qué bueno, ya tiene recompensa. Pero si usted ora por sus enemigos, está mostrando que usted realmente ha abrazado el gobierno y el reinado de Cristo en su vida. Cristo oró por sus amigos cuando estaba allí en la cruz. ¿Él por quién oró? Por sus enemigos, por los que lo crucificaron. ¿Y qué fue lo que le dijo al Padre? Perdónalos porque esos no saben lo que están haciendo. Orar por los enemigos, perdonar, ayudar. ¿Es Cristo quien te ha llenado por completo? ¿Es Cristo tu plenitud? Mire, yo he tenido que preguntarle al Señor, reevaluarme, no reinventarme, reevaluar mi relación con el Señor. Y yo lo invito a que usted reevalúe su relación con el Señor. Porque en los momentos de crisis es donde yo veo si realmente mi relación con el Señor está bien o está mal y yo la he disfrazado detrás de una religiosidad. Porque la religiosidad nos lleva a creer que porque sabemos estamos bien, que porque hacemos estamos bien, que porque cumplimos estamos bien, que porque oramos una hora estamos bien, que porque leemos la Biblia todos los días estamos bien. Y eso no es lo que el Señor quiere de sus hijos y de sus hijas. Él quiere que usted y yo realmente vivamos esa relación con Él, que usted no venga a la iglesia por cumplir, que usted no se levante a orar por cumplir, que usted no lea la Biblia por cumplir, que usted se deleite en el Señor, que usted se congregue porque es su deleite, que usted se acerque al Señor a orar porque es su deleite. Y simplemente un día uno se levanta y dice, Señor, yo no sé qué decir hoy. ¿Qué carreta te voy a echar hoy? Yo le he dicho, Señor, yo no tengo carreta para echarte hoy. No sé. Y me pongo a cantar y empieza a llover. No, mentiras. Me pongo a cantar. Me pongo a cantar y el Señor me empieza a llevar. No a lo que yo quería presentarle, sino a cómo Él quiere que yo vaya a su presencia. Vayamos a su presencia no con afán, no como, ay, el listado del mercado, lo tengo que cumplir, no. Vaya con naturalidad. Vea, Dios no es un Dios lejano a nuestra preocupación, a nuestro problema. ¿Saben qué es lo que nos aleja de Dios? La imagen que tenemos del papá terrenal. La imagen de ese papá terrenal nos aleja de Dios. Yo no tuve un papá terrenal que se interesara por mí. Y yo llegué al Evangelio y yo dije, me tengo que ganar la atención de Dios. Me la tengo que ganar y tengo que cumplir. Y gloria a Dios que el Señor me sacó de esa mentira. Y yo lo invito a que usted deje que el Señor lo saque de esa mentira. No tenemos que ganarnos la atención de Dios. Él ya vino a nuestra vida. Y aún cuando usted y yo éramos tan pecadores, tan inmundos y tan sucios, mandó al Espíritu Santo, que no habita en templo hecho por manos humanas, que no habita en el pecador. Y aún así el Padre lo mandó a que nos convenciera de que abrazáramos el regalo que ya nos dio. Él lo mandó a convencernos. Así es que ya entregaste tus espinas a Él, ya tienes identificadas esas espinas, la lucha, las heridas, las dudas. Ya has entendido que el reino no se edifica con poder humano, sino con un corazón rendido. No es el poder humano, no es el pastor, no es el servidor, no. El reino de los cielos se edifica con un corazón rendido. La verdadera victoria no se alcanza dominando, sino obedeciendo.
La victoria que usted y yo necesitamos, la alcanzamos obedeciendo, no levantándonos por encima de los demás. Y cada vez que contemplemos la cruz y todo lo que ella implicó para Jesús, recordemos que fuimos comprados a precio de sangre, pero no para seguir viviendo igual. No, diga conmigo, yo no fui comprado para seguir viviendo igual. Para eso no nos compró el Señor. Si usted cree, porque es la mentira que nos hemos creído, que fuimos comprados y que nada ha cambiado en nuestra vida. Realmente no hemos sido comprados, porque el precio se pagó, pero usted y yo no lo quisimos aceptar. Si no ha cambiado nada en nuestra vida, entonces no hemos sido comprados. Fuimos comprados para reflejar a Cristo, para reflejar su vida, su santidad y su verdad. Y que al mirar la corona de espinas entendamos quién es Cristo y que también podamos entender a qué nos llamó el Señor. ¿A qué nos llama el Señor? Mira, hay una sola cosa que el Padre exige, que nosotros seamos como Él. ¿Cuál cosa? Santo. El Padre no nos dice, sea bueno, porque yo soy bueno. Sea omnisciente, porque yo soy omnisciente. Sea justicia, porque yo soy justicia. No, el Padre dice y lo repite, sean santos, porque yo soy santo. Y Jesús nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo único que usted y yo tenemos que hacer en esta vida cristiana es ser obedientes. Es ser obedientes, es rendirnos. Es entender que el Padre nos ha llamado a ser santos. Usted y yo no nos tenemos que ganar la cruz, no nos tenemos que ganar la salvación, no nos tenemos que ganar la libertad. Esa se la ganó Cristo. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos, creerle y lo más importante, encontrar a través del Espíritu Santo nuestros pecados, confesarlos, arrepentirnos. No digas que eso es muy difícil. No. Si el Señor está en mi vida, Él me va a ayudar. Y se los digo porque lo sé, porque lo viví por experiencia y porque lo proclamaba desde chiquita, aprendí y decía, el día que me consiga un esposo y me ponga los cachos, lo dejo. Y el esposo que me conseguí me puso los cachos. Y Cristo me dijo, yo te perdono. Y vas a ir a pedirle, a confesar tu pecado, a pedirle perdón a tu esposo. Y lo que él te diga se lo vas a perdonar. ¿Y qué fue lo que mi esposo me dijo? Yo te fui infiel. Algo había cambiado en mi corazón esa noche. Y eso que cambió fue que el Espíritu Santo me hizo entender que yo no era solo una víctima, que yo era una victimaria. Y que no solo era victimaria con mi esposo, sino que era victimaria con Dios. Porque yo aún sabiendo y conociendo la palabra a través de la religión, yo no cumplía nada porque no me importaba un pepino. Me daba lo mismo caer que quedar colgada. Y que ese día, cuando mi esposo me dijo yo te fui infiel, yo sentí una paz en mi corazón que yo le dije, y yo te perdono. Y yo te perdono porque Cristo me dijo, yo te perdoné. Y como yo te perdoné, estás obligada a perdonar. Pero es mi decisión con el Señor. Yo decido creerle al Señor y yo decido porque el Espíritu Santo me convenció. Así es que, ¿qué está mal en tu vida? Analízalo y llévalo a la cruz. Para que empecemos a hablar de la cruz, de lo que la cruz trae a nuestra vida, de lo que la cruz simboliza. No es un pedazo de madera. No es un pedazo de madera. Es un sacrificio, es una puerta abierta. Es un camino que Cristo abrió para nosotros. Es un cambio radical que Él mismo hace en aquel que cree en Él. Amén. No sé qué ha cambiado en tu vida, pero lo que ha cambiado, lo ha cambiado Él. Quitémonos nosotros del centro del Evangelio porque usted y yo no somos el centro del Evangelio.
Aquí no están que yo puedo, yo creo, yo declaro, yo decreto, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poniéndonos nosotros bajo el foco, no. Él ya lo hizo todo por nosotros. Él es el sacrificio perfecto, Él es el sacrificio puro, Él es el cordero sin mancha. Y ya vino como cordero y volverá como león. Y su venida estamos esperando y no lo esperemos con temor. Si usted y yo dejamos que el Señor haga la obra, estemos tranquilos. Que nos vamos con Él. ¿Usted va para el cielo? Allá nos vemos porque yo voy para allá. Y no porque yo diga que soy santa, sino porque Él me santificó. Amén. Usted y yo no somos buenos. Usted y yo somos pecadores por naturaleza. Pero lo que nos hace buenos es el sacrificio de Cristo. Así es que póngase de pie, vamos a darle las gracias a nuestro Dios porque su obra perfecta y maravillosa en la cruz es el mayor acto de amor que alguien puede hacer por nosotros. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque tu obra en la cruz del Calvario es el despertar, es la libertad. Señor, es el camino que tú nos estás mostrando y que nos estás trazando. Tu obra en la cruz del Calvario partió la historia de la humanidad. Tú no solo sufriste allí en la cruz, mi Jesús, tú te entregaste, aún desde Génesis. Vemos el plan perfecto, cómo se venía, Señor, manifestando, cómo venías mostrando que ya la salvación, que ya la luz, que ya la esperanza estaba sobre el pueblo y sobre nosotros, que nos alcanzó tu plan, tu obra. Señor, gracias. Hoy queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos tomado a la ligera tu obra redentora en la cruz. Hemos tomado a la ligera cada gota de sangre que derramaste. No hemos entendido lo que te costó. Hemos tratado de analizar, hemos tratado de entender, hemos tratado de ponerle lógica a tu sacrificio en la cruz. Señor, incluso a veces nos dejamos permear por lo que el mundo dice, por lo que el enemigo habla, a través de tanta información que recibimos. Y te pedimos perdón porque aún sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos y sabemos que eso es contado como pecado. Te pedimos perdón porque aún sabiendo, Señor, que estamos yendo en contra de tu voluntad, lo hacemos. Te pedimos perdón porque en los momentos de angustia, cuando vienen las espinas a ahogarnos, nos hemos dejado ahogar, sabiendo que podemos clamar a ti y que tú estás cerca de nosotros, sabiendo, Señor, que en momentos de angustia y de tribulación tenemos una esperanza y que esa esperanza está en ti, mi Jesús, que el abismo que nos separaba de tu presencia, tú lo hiciste pequeño a través del sacrificio en la cruz, que es a través de ella que nosotros podemos llegar al Padre, que tú te hiciste camino, que tú te hiciste puerta para que podamos retornar allí al paraíso, al lugar de donde nunca el hombre debió haber salido, de la presencia del Padre, de la relación y de la comunión con Él. Por eso, Señor, hoy te rogamos, ayúdanos a entender, ayúdanos a ver, ayúdanos a encontrar esas raíces que nos apartan de ti, que nos apartan de tu presencia, que no nos dejan ser fructíferos, que no nos dejan madurar espiritualmente, que no nos permiten ser confiables, esas personas a las que tú les puedes confiar tu palabra. Señor, perdónanos porque proclamamos una verdad que no hemos abrazado, proclamamos una verdad que no conocemos, hablamos, como dice Señor, como dijo Job, de oídas te había oído, pero él nunca te había visto. Y de esas verdades hablamos sin ni siquiera abrazarlas en nuestro corazón. Por eso te rogamos, Padre, que hoy empiece un nuevo despertar en nuestra vida. Te rogamos, Espíritu Santo, que si no hemos aprendido
a escucharte, a ir a la cruz, a entender tu sacrificio, hoy despiertes en nosotros esa verdad, hoy nos lleves a abrazar esa verdad y hoy nos lleves, Señor, a empezar un nuevo camino, un camino donde podamos mostrar tu gloria, donde podamos mostrar tu honra, donde podamos mostrar ese Cristo que murió por nosotros y donde nosotros como iglesia podamos proclamar y que el mundo entero sepa que cada gota de sangre derramada en la cruz del Calvario valió la pena y valió la pena porque tus hijos te amamos, Señor, porque tus hijos te anhelamos y porque tus hijos vivimos para tu gloria y para tu honra. A ti, Señor, damos toda la alabanza, toda la adoración y toda la exaltación. En el nombre de Jesús, amén y amén.